Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión HLB. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran profesional y sobre todo amigo, ¿no? Jaime Mejía, un experto en materia tributaria, y que le voy a dar paso sobre todo para que haga una breve introducción sobre él. Gracias, amigo, por la invitación. Siempre un gusto compartir estos espacios de discusión. Pues bueno, ¿qué te puedo contar? Yo soy un entusiasta de los impuestos, soy un abogado graduado por la Universidad Católica y he trabajado en el campo de los impuestos desde la perspectiva de las auditoras, desde la perspectiva de la consultoría en mi propia oficina desde hace ya 17 años. Eso en resumen. 17 años, bastante experiencia, ¿no? Profesional a lo largo de estos años. Y aquí te hago una pregunta. Claro. ¿Por qué la gente paga impuestos? A ver, Benjamin Franklin decía que solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Y Oliver Wendell Holmes, es un jurista norteamericano, él decía que los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Alguien tiene que pagar las bombas que defienden las fronteras, alguien tiene que pagar los bomberos que te salen a ayudar cuando hay un problema, alguien tiene que pagar los hospitales que atienden a las personas que no tienen recursos, alguien tiene que pagar las escuelas públicas. Es decir, esa exacción de tus recursos para colaborar con el funcionamiento del Estado es parte del funcionamiento de lo que conocemos como una sociedad civilizada. Tema que no es reciente, sino que, como tú comprenderás, viene de hace mucha larga data. Siempre ha existido este tema de contribuir como un elemento importante para el mantenimiento de la sociedad en sí misma. Sí, o sea, básicamente pagamos impuestos para contribuir y vivir en un estado civilizado, ¿no? Y aquí viene una pregunta. Ya no nos interesa mucho a nosotros como contribuyentes lo que haga el Estado con esto, ¿no? Porque no podemos hacerle controles o algo, pero es nuestra labor de ser, ¿no? Y aquí creo que el fin tributario es bajo el principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque el Estado no puede realizarnos tanto a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es este principio de solidaridad o algo respecto al pago de tributos? Bueno, el principio de solidaridad se traduce desde múltiples esferas. Yo creo que el principio de solidaridad principalmente radica en el hecho de que quienes más tienen, más contribuyan correspondiente a sufragar los gastos que tiene el Estado. Por ejemplo, se traduce mucho en las exenciones para fiscales que corresponden al tema de las aportaciones de la seguridad social, por ejemplo, donde quienes más tienen, más contribuyen para la sostenibilidad de ese sistema respecto de quienes eventualmente no tienen la misma capacidad de contribución. Y creo que has topado un aspecto que es fundamental, dado que el Estado tiene que atender múltiples necesidades. Nunca se van a acabar las necesidades, pero los recursos son limitados. Y si bien no nos puede revisar a todos y si bien nosotros no podemos saber qué se hace exactamente con cada uno de los recursos que se le entregan, creo que sí es una misión ciudadana el tener presente por qué pago impuestos, para qué pago impuestos y cómo lo hago correctamente, desde el punto de vista de responsabilidad ciudadana. Perfecto, y justo aquí es un tema, ¿no? que topas, que el Estado no puede controlar a todos, no puede controlar a todos, es imposible a todo el grupo de contribuyentes. Y para esto tiene un mecanismo, digamos, del más sencillo, el más básico que siempre realiza, que son las notificaciones persuasivas. A diario reciben los contribuyentes este tipo de notificaciones. ¿Nos podrías explicar un poquito más de qué se trata esto? Fíjate que lo que tú dices es algo que consta en un estudio del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Particularmente en los países en desarrollo como los nuestros, se ha establecido que el Estado podría revisar al universo de contribuyentes, particularmente a los más grandes, en un plazo de 5 años. Entonces fíjate que la capacidad de revisión del Estado es limitada respecto a un universo muy amplio. Por eso es que tú tienes mecanismos de control focalizados que pretenden generar cultura tributaria. Nunca va a ser suficiente un tema de un mecanismo a través del que si tú presentas una declaración yo tenga que revisártela todo el tiempo, sino más bien el fomentar una cultura tributaria. Y parte de fomentar esa cultura tributaria, en mi opinión, es precisamente lo que tú topas, los mecanismos persuasivos de cumplimiento de la obligación. ¿Qué son esos mecanismos persuasivos?
comunicarte a través de un correo electrónico, comunicarte a través de un mensaje de texto, comunicarte a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que tienes pendientes de cumplir obligaciones. No solamente específicas respecto de Daniel Salazar, hemos determinado que no has pagado lo que corresponde al tema del impuesto a la renta conforme a las bases de datos, sino incluso lo que percibes en los medios de comunicación a diario. Con tu impuesto a la renta construimos el Ecuador del futuro. No dejes de pagar el impuesto a la renta porque ese impuesto a la renta significa educación para los sectores más vulnerables. Todo eso constituye el proceso de control persuasivo que pretende el Estado crear, primero, cultura tributaria y en segundo lugar, obviamente, el tema de que sepas que hay alguien que te está controlando y te está revisando y que eventualmente te puede exigir cuentas sobre el pago de esos impuestos. Sí, y aquí topas un punto importante, ¿no? que yo no le veía desde esa perspectiva, porque básicamente yo le veía desde las notificaciones que me llegan al buzón en el que dice este tema es de informativo, pero aquí abordan muchos temas, ¿no? Y es correcto, es la forma del Estado, ¿no? Que nos está monitoreando, nos está viendo, y creo que al final del día el pago de impuestos recae en la obligación de uno, ¿no? Pero recayendo en este tema que nos llegan los buzones, ¿no? Nos dicen, tomando el ejemplo que topaste, ¿no? de mi persona, llega el buzón y dice, hemos detectado que hay una diferencia entre las declaraciones de IVA y las declaraciones de impuesto a la renta. Por favor, realice las declaraciones sustitutivas o no haga caso omiso a esta notificación. Hay muchas compañías que se asustan y deciden contestar. ¿Es correcto contestar? No. Tú tienes en el campo del derecho administrativo y particularmente en el derecho administrativo tributario que distinguir dos cosas importantes. Lo que corresponde a los actos de simple administración y lo que corresponde a los actos administrativos propiamente dicho. Para no complicar lo que corresponde a los conceptos, los actos de simple administración son como una carta de amor, ¿sí? No tienen un efecto como tal. Tú puedes o no puedes contestar. Los actos administrativos ya no es una carta de amor, ya es la partida de matrimonio, ya tiene vínculo, ya tiene efectos y eventualmente ya tienes algunas obligaciones que tendrás que cumplir. Cuando tú recibes una persuasiva y la persuasiva te dice, si usted tiene los soportes, no es necesario que conteste, no conteste. No es necesario. Revise la información, dése cuenta si es que esa información que usted declaró está correcta y si encuentra alguna diferencia, pues ahí sí efectúe una declaración sustitutiva conforme a lo que le está pidiendo. Ojo, no todas las declaraciones persuasivas tienen esas características, porque tú tienes actos de simple administración como los que acabamos de discutir y tienes actos de simple administración como las comunicaciones de diferencias. Las comunicaciones de diferencias ya es un paso adicional y es que la administración te ha dicho, te doy 20 días para que me presentes los descargos o eventualmente efectúes las declaraciones sustitutivas que correspondan. Y yo ya tengo otros efectos. Ahora, ¿cuál es la recomendación? No necesariamente contestar siempre, pero creo yo que sí es necesario contar con un asesor de confianza que te guíe dentro de ese proceso y te haga tomar las decisiones correctas para que no te expongas a riesgos futuros respecto del pago de la obligación. Sí, porque me ha pasado, ¿no? Que el cliente viene asustado y demás temas y me dice contestemos. Y se prepara la contestación, los sustentos de demás temas y no hay respuesta, ¿no? Porque no hay obligación de la administración tributaria de responder esto. Pero aquí topaste un tema importante que son otro tipo de notificaciones, ¿no? Ya desde el lado jurídico tienen sus nombres específicamente que ya son temas formales, le podría decir así, como una comunicación de diferencias o la apertura mediante una orden de determinación. Entonces aquí ya se inician procesos formales de revisión por parte de la administración tributaria. ¿Cuál es la diferencia principal entre una comunicación de diferencias y una orden de determinación? La extensión de la revisión que va a efectuar la administración particularmente. Cuando tú tienes una comunicación de diferencias, está enfocada en casilleros o aspectos específicos de la declaración que ha efectuado el contribuyente. Entonces, por ejemplo, una comunicación de diferencias puede ser el casillero de ingresos. Yo tengo reportado por parte de terceros ingresos por un determinado valor, tú declaraste ingresos por este valor. Hay una diferencia, por favor susténtame o eventualmente es una declaración sustitutiva. Es una auditoría express focalizada respecto de un aspecto de tu declaración. Mientras que la orden de determinación es más extensa, tiene la connotación de buscarte toda la información relativa a la declaración que has efectuado. Cuando tú recibes, por ejemplo, una orden de determinación de impuesto a la renta,
el equipo de auditoría se va a enfocar en todos los riesgos que pueda determinar dentro de la declaración y no en casos de los específicos. Te va a revisar la totalidad de los ingresos, la totalidad de los gastos, te va a revisar la conciliación tributaria, es decir, todos los elementos que conforman el tributo. Esa es la principal diferencia. Y segundo, por supuesto, los resultados que vas a obtener. En el caso de la comunicación de diferencias, tú vas a derivar en una liquidación de diferencias, y en el caso de una orden de determinación vas a derivar en una acta borrador y en una acta de borrador definitiva. Entonces sí tienes algunas connotaciones desde el punto de vista procedimental, pero particularmente lo más importante es la diferencia que te comentaba inicialmente. Perfecto, entonces básicamente las dos buscan hacer una fiscalización, ¿no? Con el fin de obtener el pago de tributos, digámoslo así, tanto la liquidación como el acta, o no necesariamente, también pueden... Ambas son procesos de control, ambas son procesos de determinación efectuados por el sujeto activo, y de acuerdo con lo que establece el Código Tributario, el proceso de determinación es el acto, conjunto de actos tendientes al establecimiento de los elementos constitutivos del tributo. Entonces, en términos sencillos, lo que quiere la administración tributaria es validar que lo que tú declaraste sea lo correcto y que los valores cumplan a cabalidad con lo que establece la normativa vigente. Perfecto, clarísimo. Y como señalas, recae en una acta de determinación o una liquidación de pago, ¿no? Por diferencia en el impuesto que me estén determinando. Yo aquí tengo caminos a seguir, ¿no? Me emiten esto, tengo todo un procedimiento de revisión, pero tengo pasos a seguir una vez que ya me emiten un acto administrativo. ¿Cuáles son estos pasos posteriores que yo podría recaer? Tienes un universo de recursos desde el punto de vista administrativo y tienes un universo de recursos desde el punto de vista jurisdiccional. No existe una única receta. De hecho, tú cuando tienes un caso de esta naturaleza, nos ha pasado, Daniel, cuando hemos tenido algún cliente, que tenemos que sentarnos a revisar de manera sesuda qué es lo que ha resultado del proceso de revisión para recomendarle al cliente cuál es el mejor camino. Ahora, desde el punto de vista administrativo, tú tienes dos recursos por excelencia, que es el reclamo administrativo y el recurso de revisión. ¿Procede siempre lo mismo? No. Tienes que hacer un análisis alrededor de cuándo un reclamo, cuándo un recurso de revisión. Y desde el punto de vista jurisdiccional, tienes las acciones de impugnación ante un tribunal de lo contencioso tributario para eventualmente ya sacar de la jurisdicción de la administración tributaria y pasar a lo que corresponde al campo de justicia, para que sea un juez el que determine si es que lo que se llevó adelante por parte de la administración estuvo apegado o no estuvo apegado a derecho y si los resultados son o no son correctos. Y de ahí, claro, con las últimas reformas tienes otros mecanismos de solución alternativos a los problemas que puedas generar con la administración, particularmente lo que corresponde al proceso de transacción en materia tributaria. Es decir, ya puedes negociar la obligación tributaria con algunos bemoles todavía implantándose, todavía discutiéndose, pero que es una alternativa para poder llevar adelante. Justo aquí topaste, quiero enfocarme en tres, ¿no? Primero, el reclamo administrativo, que básicamente es impugnar un acto ante el propio Servicio de Rentas Internas. Y si es un tema de criterio, ¿recomendarías impugnar un reclamo o más bien si es un tema de documentación? A ver, tú tienes por lo regular diferencias de criterio, como tú acabaste de decir, y diferencias de orden de sustento documental. Pongamos los ejemplos. Una diferencia de criterio. Yo creo que la depreciación que tú contabilizaste está efectuada sobre la base de 365 días, pero yo creo que mi depreciación está a 360 días. Hay una diferencia. ¿Quién tiene la razón respecto de cuántos días habría que calcular? Y en el caso de sustentos, por ejemplo, me falta la factura, me falta el contrato, me falta la bancarización. Yo recomiendo, cuando tienes un reclamo administrativo, que te enfoques en los aspectos de orden documental. ¿Por qué? Porque la administración sí tiene un criterio, es un criterio de la administración como tal, que difícilmente va a variar en una etapa posterior como la de un reclamo administrativo. No digo que siempre suceda eso, pero en la mayoría de los casos sucede aquello. Sí ha habido situaciones en las que tú vas ante la Dirección Nacional con un recurso de revisión y eventualmente criterios que han vertido direcciones zonales de la Administración del Servicio de Rentas Internas se revierte, pero son la excepción a la regla. Cuando se trata de temas documentales, yo te recomiendo ir hacia un reclamo administrativo, y cuando tienes temas de criterios, yo te recomiendo pasar por un tribunal para que sea un juez el que determine o dictamine si eventualmente el criterio aplicado es el correcto o no. Perfecto, y aquí caes en otro punto, ¿no? Y que sería otra instancia. Pero antes de entrar a ese tema, ¿cuánto tiempo tendría los contribuyentes, ¿no? Para poder presentar bien sea un reclamo o una demanda judicial? El reclamo administrativo, tú tienes 20 días hábiles desde la fecha en la que has sido notificado con el acto que pretendes reclamar.
para presentarlo. Si te pasas de los 20 días, ya precluyó ese tiempo, ya no puedes presentar, no se te va a atender. Y en el caso de la demanda, la acción por excelencia, que es la acción de impugnación, tienes 60 días. ¿Y por qué te digo la acción por excelencia? Porque en el ámbito jurisdiccional también tienes acciones directas, acciones especiales, pero la principal, que es la de impugnación, tiene 60 días hábiles contados desde la fecha siguiente de notificación del acto. Ya, y aquí cae como un punto importante que topaste, el tema de la notificación, porque hubo bastantes problemas de esto, ¿no? Sobre todo cuando comenzó el tema de notificaciones electrónicas, que es que básicamente llega al buzón del contribuyente una notificación. Y nos ha pasado en algunos casos que a veces el encargado de revisar no ha revisado y ya pasó este tiempo, ¿no? O digamos, todavía no pasa el tiempo en el mejor de los casos. Pero aquí viene un tema de la notificación. ¿Se debería perfeccionar cuando el SRI me dice te entrego un documento o cuando yo abro este documento? Yo quisiera sobre ese punto hacer una recomendación empática a quienes vayan a ver esto. Y es que nunca dejen de revisar el buzón. Sí. Porque es un tema de una práctica que debe darse en el día a día, eventualmente 1, 2, 3 veces por semana. Porque tal cual tú dices, una vez que yo he sido notificado, yo ya tengo corriendo los plazos en mi contra para la presentación de una determinada acción. No hay un tema unánime, de hecho en la jurisprudencia tú puedes encontrar fallos judiciales en las que te menciona que la notificación se perfecciona cuando el contribuyente apertura lo que fue notificado de manera electrónica por parte del Servicio de Rentas Internas, pero el Servicio de Rentas Internas mantiene el criterio de que una vez que ya te entregó en el buzón, ya corren los plazos. Mi criterio, yo creo que para curarte en sano siempre cuentes desde la fecha en la que recibiste ese documento en el buzón. Ojo, la tecnología a la fecha te permite determinar cuándo has aperturado el documento, tanto así que tú cuando estás en el buzón deja una huella digital, te dice cuál es la fecha en la que tú abriste por primera vez el archivo. Y eso te podría servir en una eventual discusión ante un tribunal. Los actos administrativos que no han sido debidamente notificados son ineficaces. No son nulos, y esto te repito porque me saqué 0 en una prueba precisamente por no saber qué pasaba cuando no te notificaban debidamente. Yo decía nulidad, pero no hay nulidad, lo que hay es falta de eficacia. Si yo no he sido debidamente notificado, ese acto administrativo no es eficaz, y siendo que no es eficaz no surte efectos. Pero si ya me han notificado, surte todos los efectos, y por supuesto si yo dejo pasar los plazos sin haberlo atendido, corro el riesgo de que me sigan procesos posteriores como la coactiva, el cobro forzoso de la obligación, etcétera, etcétera. Sí, justo lo que señalaste es lo correcto, ¿no? Yo igual en los clientes que manejamos y demás, revisamos a diario este tema, ¿no? En la mañana primero entrar al SRI para ver cualquier notificación, porque nadie sabe los tiempos, ¿no? Puede ser 10 días, 3 días, 5, o los que considere la administración tributaria. Justo aquí fue el punto de discusión, ¿no? Una sentencia creo que tú mismo me compartiste en la que un tribunal señaló que la notificación se perfecciona cuando se apertura el documento por parte del contribuyente. Y ante estas varias sentencias, creería yo, la administración tributaria que hizo nuevamente actualizar el tema del documento de documentos electrónicos, de lo que recibimos, y ahí estableció textualmente que el momento que nos notifican ya se perfecciona la notificación, ¿no? Y básicamente nosotros como contribuyentes debíamos aceptar, si no, no podíamos entrar a la opción de contribuyentes, nos generaba un sinnúmero de cosas. Entonces las recomendaciones están ahí, debemos revisar a diario y inicialmente contar desde que se notifica. Y sobre todo ser conscientes de lo que eventualmente firmamos. Yo siempre les digo a algunas personas cuando dicen voy a sacar la clave en la administración tributaria para acceder a los servicios como si fuera la clave para acceder al banco o para acceder a algún tipo de app. Pero lo que no se da cuenta la gente es que cuando tú vas a firmar el acceso a estos portales de servicios públicos, te dice claramente la responsabilidad que tú tienes de revisar periódicamente el buzón, porque ese será el medio idóneo para las notificaciones. Si tú firmas y después de eso dices, no, yo no revisé el buzón y yo no me he enterado y yo no he sabido, te van a sacar el documento y te van a decir, pero usted es mi ilusión contribuyente. Entonces hay que estar conscientes de lo que firmamos al momento de recibir este tipo de notificaciones. Perfecto, Jaime. Y requemos un tema, y ya acabó la etapa administrativa y caemos en etapa judicial, ¿no? Que tenemos varias instancias. Solo de manera general, ¿cuál es el procedimiento ya en un juicio de impugnación, ¿no? De un juicio de impugnación ante el tribunal?
Depende del proceso, pero hablemos del ordinario, que es el más común dentro de lo que corresponde a las acciones de impugnación. Lo principal es que tengas una demanda correctamente estructurada y sobre todo que acompañes las pruebas de las que vas a hacerte valer dentro de la etapa de juicio. Tú tienes como dicen los Simpson, la verdad y la verdad. Y en el ámbito procesal tú tienes la verdad que tú crees que es verdad y lo que se conoce como la verdad procesal. Para el juez habla la verdad procesal, lo que consta dentro del documento. Tú puedes decir muchas cosas, tú puedes adornar tu demanda de mil maneras, tú puedes decir que es una injusticia sin nombre, tú puedes mencionar que se ha cometido sin número de arbitrariedad, pero si no pruebas eso que tú estás diciendo en la demanda, es como abuelita pero en el cementerio, no sirve de nada. Y en materia tributaria esto cobra relevancia importante en la medida que si vas a discutir glosas, si vas a discutir diferencias, si vas a discutir situaciones en particular alrededor de lo que corresponde al tema impositivo, tienes que presentar las pruebas que corresponda para sustentar tus alegaciones. Una vez presentada la demanda, tú vas a recibir la contestación por parte de la autoridad que has demandado, en la que va a contradecir los argumentos. Tienes ahí una etapa en la que puedes presentar pruebas adicionales respecto de lo que te ha dicho la contestación a la demanda. Y vas a tener dos audiencias. Una primera, que es una preliminar, que corresponde al tema de la discusión de los aspectos de forma del proceso. ¿Qué es lo que busca el tribunal en esta etapa? Precautelar que no existan situaciones de forma que le impidan llegar a dictar una sentencia de fondo. Excepciones previas, legitimación de las partes, etc. Y en la audiencia de juicio, que es donde ya está la pelea en sí misma, vas a tener que actuar las pruebas, vas a tener que discutir los argumentos, etcétera, para finalmente llegar a una sentencia por parte del tribunal. Esto, claro que te describo tan sencillamente y en cortos minutos, puede tomar algún tiempo, es decir, si son varias glosas, toma varias sesiones, la evacuación de las pruebas, cuánto dura un proceso judicial actualmente, dependiendo de la provincia, pero aquí en Pichincha podría tomar entre 2 y 3 años hasta que se solucione ese proceso judicial. Y sí, y el tema, ¿no? Te ha acompañado en varios procesos judiciales. ¿Qué prefieres actualmente? La metodología actual, que es tema de oralidad, ¿no? Que básicamente es la participación de audiencias y demás, y la emisión de la sentencia, o como se manejaba antes, ¿no? Solo recapitulando de manera general, no habían estas audiencias, sino se presentaban las pruebas y el juez resolvía. ¿Cuál es más eficiente o...? Sin duda la oralidad. Sin lugar a dudas, para mí la oralidad es un avance importantísimo, porque tiene algunas características que no tenía el proceso escrito anterior. Uno de ellos es la inmediación, el estar frente al juez para explicarle por qué crees que los argumentos que estás planteando son los que debería aceptar y por qué consideras que las diferencias establecidas por la administración tributaria no son los correctas, no son las adecuadas. Yo empecé en el año 2005 a trabajar. Era un wiji jurídico, es decir, cogía los papeles, les llevaba a dejar y aprendí desde lo más chiquito y lo más simple, ¿no? En ese entonces el Tribunal de lo Contencioso Tributario, que se llamaba Tribunal Fiscal, quedaba en la Alemania y 9 de octubre, por la Clínica Pasteur. Era un edificio repleto de cajas de documentos. ¿Y cómo se motivaban los juicios? Presentabas un escrito, y los escritos iban haciendo cada vez un file más grande, y el juez lo que tenía que revisar es todos esos papeles que le habías agregado para resolver una sentencia. Nunca hablabas con el juez, salvo en algunas diligencias como inspecciones contables que no eran la regla, o audiencias de estrados donde te escuchaban, pero la oralidad era la excepción respecto de la regla. Y esto derivaba también en que los procesos tomen mucho más tiempo. De hecho, yo cuando entré a trabajar en la primera vez en el ámbito tributario, me encargaron un proceso que había que ponerle, ¿cómo se llama? Vestido rosado, porque iba a cumplir 15 años de no haber sido evacuado. Sí. Y de hecho todavía tienes tú procesos que no se han terminado de evacuar en Sucres. Imagínate que hace poco un cliente vino y me dijo: oye Jaime, ¿qué hacemos? Porque recién se acaba de cerrar un proceso que estaba en Sucres, de una compañía que había sido liquidada hace 8 años y querían recién empezar la coactiva para empezar el cobro de esa obligación. Entonces eso te da una idea de cuánto se demoraban los procesos antes con el tema el tema escrito. Hoy toma tiempo, sí, hoy toma tiempo. Con la pandemia algunas cosas se represaron y sí se demora, pero sin duda yo creo que es un avance importante el tema de la oralidad. Y justo me hiciste recordar, ¿no? Yo inicié en el tema tributario en el 2010, en el Servicio de Rentas Internas.
nada pegado a mi carrera, fui asistente del área de procuración y hacía lo mismo, de ir a los tribunales a dejar los escritos y era así, lleno de cajas y recuerdo que a veces me tocaba bajar al subsuelo, que era el archivo general, ¿no? A buscar juicios que estaban en Sucre, en los papeles de antes, de papel más finito y demás, ya incluso hasta comido por ratones y demás cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo también que la oralidad es bastante importante. Yo soy perito, ¿no? Y también en las audiencias de juicio participo y demás temas. Creo que uno va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo conforme y porque al principio uno se apersona, siempre hay que personarse de los casos, ¿no? Pero no tomarlo de tema personal, porque al final del día es cuando a veces se pierde el foco en las audiencias y caes en... El decálogo del abogado dice que el ejercicio de la profesión es una lucha de pasiones. Y te dice que tan pronto ha acabado la batalla te olvides tanto si ganaste como perdiste. Porque si vas acumulando resentimientos o vas acumulando temas de uy perdí, uy gané y me va creciendo el ego, al final la vida se vuelve un tormento. Y uno tiene que entender que así como se puede ganar, se puede perder. Y que uno mientras dé lo mejor de sí, sea un profesional competente, el resultado ya no depende tanto de ti, sino depende del criterio de un tercero. Y tú te puesto un asunto que me parece súper importante, que aunque no está vinculado con los impuestos, sino se vincula en general con cualquier ámbito en el cual te desempeñes, es el tema de ir aprendiendo poco a poco. O sea, yo ahora me doy cuenta que muchas veces quienes recién empiezan en el tema de la profesión, y voy a decir los jóvenes porque ya me siento viejo, quieren empezar gerenciando enseguida lo que corresponde al tema de los casos, quieren enseguida ser el que ocupe una oficina y un despacho y ya se sienten competentes para manejar un juicio. Para yo manejar un juicio tuve que pasar algunos años justamente en lo que tú acabaste de decir, yendo al tribunal, aprendiendo, incluso te diría conociendo a las personas y haciéndome amigo de las personas. Oye, el tema del ejercicio de cualquier profesión, pero particularmente en la del abogado, es menos glamorosa de lo que ves en la universidad o de lo que te hacen ver las series como Suits o las que te hacen ver las series como Scandal, ¿no? Que el abogado llega pucha emperifollado y tiene un terno carísimo italiano y solamente te presenta un papel y te dice ¡sa! Ganamos. Y no funciona de esa manera. Realmente cuando empiezas a ser abogado te das cuenta que mucho de aquello es caminar, estar largas jornadas persiguiendo un proceso, encontrándote con el funcionario, cayéndole bien al funcionario para que eventualmente te eche una manito en alguna cosa en particular. Me refiero a echarte una manito en el buen sentido de la palabra. Sí. Pero todo eso es parte de ir en el aprendizaje alrededor de la profesión. Sí, y es bueno este punto, ¿no? Porque, digámoslo así, yo aprendí dos temas importantes que es en el tema tributario. Saber un poquito de temas procesales que sé gracias a la experiencia que tuve en el SRI con las personas que trabajé en el área de procuración. Y justo es este tema, ¿no? Ir al tribunal, me iba caminando desde el Ulpiano Páez hasta la Inglaterra, entré con sobrepeso y salí un poquito delgado. Después nuevamente en la firma volví a trabajar. Y hoy otra vez estamos recuperando ese espíritu de joven. Pero es de eso, ¿no? Es de eso, ir haciendo yo creo que carrera, ¿no? Desde ese punto, me imagino que igual que tú nos hicimos muy buenos amigos de los señores jueces, de los secretarios, porque sí y se conversaba, ¿no? Para que te dejen sacar una copia, no es como ahora que es un poquito más formal, antes era un poquito más informal, era en el sentido de debate con las personas que trabajaban ahí, y sí hizo muy buenas amistades, ¿no? Y ahí se va haciendo carrera, se va haciendo conocido, que en el caso tuyo, muy conocido en temas tributarios, pero es una experiencia, como señalaste, de 17 años, ¿no? Aproximadamente. Y yo creo que en cualquier profesión tienes que tener competencias y habilidades desde el punto de vista técnico, ciertamente. Pero yo creo que es más importante que tengas competencias desde el punto de vista humano. En el caso del abogado, incluso yo te diría en el caso del contador y de cualquier profesión que maneja servicios y maneja intereses de terceros, se puede convertir en el más noble de los oficios, en el más vil de las profesiones. Porque puedes jugar con la anonimidad de las personas. Hemos tenido clientes que llegan a nosotros y dicen, chuta, me fregué y ahora esta diferencia y ahora ayúdeme porque me van a quitar todo y voy a perder todo. Y hay malos profesionales que eventualmente aprovechan ese tema y le dicen, uy, sí, esto es fregadísimo y ahora no se preocupe, pero yo tengo la solución, yo tengo la respuesta, tranquilo. Y no puedes mentir a la gente de esa manera. En primer lugar, como quedamos hace un momento,
porque no está en tus manos absolutamente, sino en criterios de terceros. Y creo que es en ese momento en el que tienes que hablar con la verdad y ofrecer servirle de la mejor manera al cliente. Y claro, o sea, en ese trajinar de los años, has tenido momentos ácidos con los que no has congeniado con las personas y tienes monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero creo yo que no debes olvidarte nunca del aspecto principal que debe tener cualquier tipo de profesional o cualquier tipo de persona que quiera una actividad, y es procurar ser buena persona. Yo siempre les digo a mis hijos en el tema del colegio, les digo, hijos, no me importa el tema de la nota. Si tú tienes una buena nota, te amo igual que si tuvieras una mala nota y estoy orgulloso de ti. Lo que sí quiero yo es que tú seas un buen ser humano, una buena persona. Y eso es fundamental desde el punto de vista del ejercicio de la profesión y desde el punto de vista del ejercicio de cualquier actividad humana en mi criterio. Sí, y es importantísimo eso, ¿no? El ser buena persona porque eso nos lleva a ser buenos profesionales, a tener el reconocimiento de caso. ¿Por qué te digo esto? Porque con nuestros clientes que hemos manejado, mal harían decir que se ganan todos, pero hemos tenido unos éxitos bastante buenos. ¿Por qué? Porque se dice la verdad a nuestros clientes, ¿no? Sabes que esta glosa sí puedes impugnar y esta no, por tal motivo. Entonces eso recae en la confianza que genera ese cliente y recae en temas de valores, ¿no? En temas de valores, ¿por qué? Porque yo podría tranquilamente ir a vender todo y dejar. Y no es sencillo, verás. Yo creo que eso es algo que vas aprendiendo en el día a día, porque cómo me costaba a mí al inicio darles malas noticias a los clientes y decirle, ve, esto no se puede. Y claro, el cliente siempre busca que le des la respuesta que él quiere escuchar. Entonces, hoy por hoy yo te diría que en la mayoría de los casos es mejor un momento morado que toda la vida rojo. Entonces, ve, no hay cómo, esto no se puede impugnar, vamos a perder, ¿para qué vas a perder plata? Mejor paguemos, busquemos una alternativa. Porque justamente lo mejor es siempre hablar con la verdad y ser transparente. Sí, no, Jaime, muchísimas gracias, pero quisiera finalizar con una pregunta, ¿no? En el Ecuador estamos acostumbrados a corregir ya cuando pasan las cosas, ¿no? Y en temas tributarios es así, no hacemos un tema preventivo, sino ya cuando nos suceden las cosas. ¿Qué recomendación le das a las personas que nos están viendo, a clientes y demás? En Ecuador estamos acostumbrados a muchas cosas menos a tener luz últimamente. Pero particularmente en este asunto del ámbito tributario, ya desde el punto de vista serio, yo creo que siempre será importante contar con un asesor que te verifique de manera preventiva que lo que estás haciendo sea lo correcto. Lamentablemente vivimos en una sociedad, no solamente en este campo, sino en la mayoría, de ser reactivos antes que preventivos. Y a veces ser reactivo es mucho más costoso que ser preventivo. Si tú vas a tener un nivel de operaciones importantes, si vas a tener un nivel de riesgo respecto de las inversiones que estás efectuando, no te viene mal el contar con la opinión de un experto que te diga si es que aquello que has tomado como decisión llevar adelante sea lo correcto y enmarcado en el ámbito de lo que corresponde a la normativa. Tú y yo hemos visto casos en los que lamentablemente hay personas que terminan perdiendo una parte importante de lo que invirtieron o del patrimonio por no haberse asesorado, por tomar decisiones incorrectas. Así que sin duda creo que la prevención es mejor que la reacción. Perfecto, muchísimas gracias amigo por esta conversación, nos voló el tiempo. Esperamos en próximos episodios nuevamente contar contigo y siempre gracias por todo. Muchas gracias a ti, amigo. La verdad es que ha sido un tiempo excelente para compartir esta situación y muchísimas gracias. A mí me encanta participar en este tipo de temas, así que cuando quieras, invítame y hablamos de cualquier asunto que yo pueda colaborar. Claro que sí, muchísimas gracias. Amigo.